nieve o de nieve, que aquí en México, pues solo en el norte, porque aquí solo la de limón la puedes construir, ¿verdad? Todos esos personajes pudieran apuntar a cierta esperanza, a cierta alegría, pero son falsos, no sirven, son entretenimiento. La gran mayoría de las películas que ustedes pudieran ver, ¿hacia dónde apuntan? A Santa Claus. Ese famoso gordo barrigón que baja por una chimenea, nunca se ensucia, pero baja, ¿verdad? ¿Sí? Y todo esto, lo único que te distrae y apunta es hacia los regalos. Y que pongas tu calcetín que se para solito ahí en la chimenea para que te traigan tus regalos. Todo esto nos distrae del propósito central. Hay otra distracción: las fiestas que desvirtúan el propósito central. En Europa empezó la moda de que para que no hubiera discriminación para aquellos que no creen en la Navidad, se omitiera Feliz Navidad y ahora se hiciera Felices Fiestas. Y yo ya lo he escuchado más aquí en México, en los trabajos, en la propia familia. Felices fiestas. La pregunta es, ¿qué fiesta? ¿Qué celebramos? ¿Por qué tiene que ser una fiesta? Todas estas cosas están desvirtuando precisamente el propósito de Cristo. Y los cristianos probablemente nos estamos acostumbrando a ese tipo de distracciones. Cristianos deprimidos, cristianos rogándole a Santa Claus que le traiga su coche nuevo, cristianos con felices fiestas, palabras sin objetivo, tan generales que puede ser la fiesta de cumpleaños, la fiesta del tío, de la tía Canuta, la tía de Héctor y todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, hermanos, como iglesia, como creyentes, el propósito central que le apunta a la Biblia, tenemos que recordar que en la Navidad celebramos el amor y el don de Dios manifestado en Cristo. Juan 3:16. Juan 3:16. Si no se lo saben de memoria, tenemos que memorizarlo, porque es parte del recordatorio que tenemos, porque detrás del pesebre, el nacimiento, hay un propósito eterno, que es la salvación del mundo, la muerte y la resurrección. Hermanos, en esta época suena hasta romántico el nacimiento de Cristo. Condiciones difíciles, condiciones humildes, condiciones un tanto difíciles en el aspecto de que pues en un establo, en un pesebre, no tenemos una descripción de qué había, ¿verdad? Muchos lo han descrito como que nació entre ovejas, vacas, burros y todo eso, ¿no? Otros dicen que no, sino que era un establo limpio, y como los judíos no pueden estar en relación con animales inmundos, no había. No lo sabemos. Lo podemos inducir, pero no tenemos la certeza de lo que está sucediendo. Pero nos quedamos en el nacimiento. El nacimiento fue el principio, pero tenemos que irnos al final. ¿Por qué? Porque no hay final. Porque es muerte y resurrección eterna. Por lo tanto, tenemos que entender que el pesebre simplemente fue el botón de inicio, pero no para Cristo, porque Cristo ya existía, parte de la Trinidad eterna. Es el principio para ti y para mí, de que entendamos este propósito central. Navidad nos recuerda que el amor divino descendió del cielo para darnos vida eterna. Hermanos, yo quiero que recordemos, porque estamos distraídos. De hecho, hay un poema de Facundo Cabral, léanlo, está muy bonito, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Y tiene cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque precisamente la distracción cubre dos funciones: entretenernos y quitarnos del foco de algo. ¿Han ustedes estado queriendo leer la Biblia y de repente les llega pensamiento? Híjole, no compré los frijoles.
¿qué va a pasar? O, híjole, hay problemas en el trabajo. Ah, caray, ¿en qué estaba? Esas son las distracciones. Nos quitan del foco central. Cuando oramos pasa lo mismo. Estamos orando, no pasa ni un minuto y ya estamos pensando en otra cosa. La distracción cumple un propósito primordial: quitarnos del foco central de lo importante. Y el foco central para todo creyente es Cristo es Dios. Por lo tanto, estamos muy distraídos. Y es ahí donde la Navidad nos recuerda de Dios. Imagínense Dios en su santidad, en su infinitud, en su amor. Pensó en ti. En ese tiempo que para nosotros nuestra mente no alcanza a entender y que muchas veces limitamos a Dios pensando, no, Dios tiene más cosas más importantes que hacer, tiene que checar a Trump, tiene que checar a Maduro y cosas por el estilo, ¿no? Porque hay grandes conflictos. ¿Cómo va a pensar en mí? ¿Cómo va a pensar en mí? Y ¿saben qué, hermanos? Nos hacemos luego como niños chiquitos. Un niño chiquito cuando se siente ignorado va y se arrincona y pone carita de yo no fui, ¿verdad? Para que lleguen los papás y digan, no hijo, vente. Bueno, pues Dios está así con nosotros, hermanos. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el estado en el que estás, Dios te tiene en su mente. Dios te tiene en su mirada. El salmista lo expresó de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios soberano, el Dios que habita en luz inaccesible, dice que tiene fijos tus ojos en ti y en mí. Hermanos, eso lo olvidamos. Y luego nos conducimos en el mundo como si no fuera, es una realidad en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que recordar Juan 3:16. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tanto que fijó sus ojos en nosotros, y tan se fijó que observó que nuestro corazón estaba podrido. Se fijó que estábamos en bancarrota espiritual, que éramos pobres en espíritu. Aunque exteriormente podríamos dar otra imagen, interiormente todos los seres humanos estamos en bancarrota espiritual. Porque el pecado nos aparta de Dios, de ese Dios santísimo. Por lo tanto, tenemos que recordar que efectivamente Dios en su soberanía tiene sus ojos en ti y en mí. Juan 3:16 resume el propósito central de la Navidad. Dios amó, Dios dio y Dios salva. Todo lo hace Dios. ¿Qué hace el hombre para salvarse? Peca, porque Dios salva a los pecadores. Por eso, hermanos, tenemos que tener claridad en este pasaje y lo vamos a seguir desarrollando. El mensaje de la Navidad revelado en Juan 3:16. Navidad es la prueba del amor de Dios. Nosotros descartamos a la gente. Nosotros desechamos a las personas que no nos son gratas, que no nos caen bien o que nos han hecho algo en nuestra contra. Nosotros hemos pecado contra Dios, le hemos ofendido, lo hemos menospreciado, lo hemos sacado de nuestra vida. Sin embargo, Él dice, porque de tal manera te amé, porque de tal manera te amé. Tenemos que recordar que el amor incondicional de Cristo inició en el pesebre. El principio de nuestra redención se ubicó en un pesebre. Por eso en esa película de Chosen, ¿está bien? O Chosen, bueno, para los que sepan francés, ahí está. Esa película está basada en la visión de los pastores.
Los niños se van a aburrir, déjenme decirles, los niños se van a aburrir, así es de que mejor en casita y que se duerman ahí sus niños, ¿sí? Pero es bien interesante porque es el punto de vista de los pastores. ¿Qué vieron los pastores? ¿Sí? ¿Qué vieron? No vieron a un niño, vieron a un redentor. Porque los pastores tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, porque eran instruidos. Todo judío tenía que ser instruido. Y ellos sabían que tenía que venir un redentor. Los grandes maestros esperaban un redentor militar, político, aquel que derrocara al gobierno romano. Pero Dios envió a un redentor para que los librara de sus pecados. Muchos no lo entendieron, los pastores lo entendieron. Dios se revela a los humildes de corazón y a los que le buscan y le buscan de veras. Navidad es el regalo más grande. Dios se despojó de lo que más quería, a su propio hijo. Pregunta: ¿quiénes tienen hijos? La gran mayoría. ¿Quiénes son hijos? Todos deben de serlo, ¿verdad? Si no, pues ¿qué ole? ¿De dónde vienes? ¿Del mono? ¿De la naranja? Pues no. Pregunta: papás, ¿tú darías a muerte a tu hijo por mí? Hijo, ¿tú darías tu vida sin permiso de tus padres por mí? No, dice, pastor medio chafa, dice, no. ¿Por qué Dios tendría que dar a su hijo? Por esta bola de pecadores que somos todos nosotros. Por esta bola de infieles en la que nos manifestamos todos nosotros. ¿Por qué Dios tendría que dar a lo más valioso a su hijo? ¿Se dan cuenta cómo estos conceptos chocan contra nuestra mente carnal? ¿Por qué chocan? Porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Aquí no hay nada material, todo es espiritual. Jesús es el regalo, y voy a ser muy enfático, que transforma vidas. Jesús no es una religión, Jesús no es una congregación, Jesús no es un templo. Jesús es la vida para transformar vidas. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Por lo tanto, el regalo de Cristo es vida eterna. Mientras no estemos en su presencia, es una vida que debe de ser transformada. Hermanos, hay diferencia entre cambio y transformación. Muchas veces el cambio es más conductual, ¿cómo me conduzco? La transformación es más del corazón. La convicción de lo que estoy haciendo no está bien. Por lo tanto, mi conducta tiene que cambiar. ¿Ven la diferencia? La transformación, el ejemplo más claro de transformación, pues es el gusano, la crisólida con la mariposa. Esa es una transformación de algo que no es tan agradable a algo que es hermoso. Nosotros éramos desagradables a los ojos de Dios y en su transformación nos está llevando a algo precioso. Ustedes son mi especial tesoro. Son la niña de mis ojos. Son un pueblo adquirido, nación santa. Hermanos, todo eso es una transformación. Porque estábamos muertos. Cuando el padre del hijo pródigo regresó su hijo, ¿cuáles fueron las palabras hermosas del padre? Mi hijo estaba muerto, pero ahora tiene vida. Así estábamos tú y yo. Por eso tenemos que entender que Jesús es el regalo
más precioso que debería de opacar a cualquier regalo material. Los regalos materiales son bonitos, son buenos y se agradecen, hermanos. Aquí los pueden dejar. ¿Sí? Pero eso, a compararlo con el regalo y el don de Cristo, hermanos, eso sería una grosería. Sería un insulto. Es como aquel pescador que le llevaron a su hijo que se ahogó. Se ahogó porque él quería alcanzar las profundidades del océano para ir por una perla. Y cuando le entregan el cuerpo muerto de su hijo, él en la mano tenía una perla. Y el padre la conservó, la limpió y lo puso como algo muy valioso. Un turista llegó y le quería comprar la perla. ¿Cuánto quiere por su perla? Puedo pagarle lo que usted quiera. ¿Qué contestó? ¿Acaso tiene precio la vida de mi hijo? Hermanos, por eso la religión nos salva. Por eso nuestras buenas obras son una abominación para Dios, pensando que así nos podemos salvar. La salvación le costó la vida de su hijo. Por lo tanto, ningún presente, nada puede equiparar el valor de la vida de Cristo. Tenemos que recordarlo, hermanos. Tenemos que recordarlo porque, y fíjense cómo somos de memoria corta. Llega Navidad, hijo, no me trajeron el teléfono que yo quería. Híjole, no me dieron el aguinaldo prometido. Híjole, nomás me dieron esta basura de regalo. Nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestros sentimientos dependen de algo material. Y eso solo habla de egoísmo y de vaciedad de nuestros corazones. Cuando en Cristo estamos completos, estamos llenos. Y todo lo que venga, gracias. Esté bien o no esté bien a mis ojos, gracias. Porque ya tengo lo más valioso, que es la salvación en Cristo y la vida eterna y la transformación que está Él creando en mi vida. Navidad invita a creer y recibir. La fe personal hace real la salvación. Hermanos, y ahorita vamos a recordar el versículo otra vez, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, para que todo aquel que en Él, parece que está hablando en tercera persona. En Él, ¿quién es Él? Él. Le está diciendo a Nicodemo, para que tú creas en mí. Y ya lo hemos repetido, hermanos, la palabra creencia está tan devaluada ya en esta época que ya no creemos en nada, ni creemos en nadie, y mucho menos en tiempos políticos. Ya no creemos en nadie. Los mismos abogados dicen que ya no hay compras de buena fe. Es que yo le compré el auto de buena fe y era robado. Ya no hay buena fe. Ya no hay la palabra en la cual estrechabas, órale, me prestaste 1,000 pesos, mañana te los pago. Al otro día, ¿qué crees? No tengo lana. ¿Y la palabra? Ya no creemos en nuestros hijos que, sí, papá, llego a las 11 de la noche. Y dice la canción, y llegaron las 11, las 12, la 1, y no más no. Ya no le creemos a los papás. Sí, hijo, mañana vamos y te compramos lo que necesitas. Y pasó un día, se acabó el año escolar y ya no hubo. El mundo nos ha decepcionado tanto, hermanos, que cargamos una pesada losa en nosotros de incredulidad. La pregunta es, ¿por qué creerle a Dios? ¿Por qué creerle a Cristo? Porque Dios no miente. ¿Saben qué probabilidades hay de que se cumpliera la promesa de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que dijo Isaías y que se cumplió en Mateo? ¿Saben qué probabilidad han hecho los matemáticos, a las supercomputadoras y todo eso, de una sola profecía? No digamos de todas las profecías, de una sola.
Es una en millones de probabilidades. Prácticamente cero. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que esa promesa se cumplió. Y no solo esa, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo se cumplieron en Cristo. Eso todavía lo hace aún más pesado en cuanto a probabilidades. Pero ¿saben qué? Dios no se basa en probabilidades, se basa en certezas. Se basa en verdades, porque Él no es hombre para que mienta. Dios es veraz. Hermanos, el día que encontremos a Dios en una mentira, se nos va a caer el mundo. Pero gracias a Dios no hay ninguna mentira. Dios es verdad, por eso tenemos que creer en Él. Creer es sinónimo de confianza. Confianza plena en que Él es Dios, en que Él es nuestro Redentor, en que Él es nuestro Salvador, el que Él nos va a perdonar y el que Él es el soberano sobre nosotros. El nacimiento de Jesús debe ser una experiencia del corazón. Y debe ser una experiencia personal. Nada de grupos. Nada de porque vengo a la iglesia y ya soy salvo. Nada de porque mi papá es el pastor, ya soy salvo. No. Pregunto, y pregunto de manera directa. ¿Tú eres salvo? ¿Tú ya creíste en Cristo como tu Salvador? ¿Entiendes el mensaje del Evangelio? ¿Tu vida está siendo transformada? Hermanos, no solo es una creencia intelectual, debe ser una creencia total y sobre todo debe de haber evidencias de un nuevo nacimiento. Yo no hablo de evidencias de venir a la iglesia, muchos pueden venir a la iglesia. Yo no hablo de que leas la Biblia, muchos pueden leer la Biblia y no creerla. Yo no hablo de que vengas y que cantes y coros ad hoc, no, incrédulos pueden cantar. Yo hablo de una experiencia personal con Cristo. ¿Ya tienes una experiencia personal con Cristo? ¿Ya entendiste que eres pecador y que la religión no te salva? Y que solamente Cristo es el que puede cargar por todos tus pecados cuando tú crees en Él. Hermanos, esta es la pregunta más importante que hay que hacernos en la vida. Todo lo demás es secundario. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a trabajar? Todo eso es secundario. Porque todo eso está finito. Mi trabajo es finito. Mis relaciones son finitas. Pero la vida es infinita, con Cristo o sin Cristo en el infierno. Es una pregunta bien pesada, mis hermanos. Por eso quiero recordarle el día de hoy. Porque no tenemos ni un minuto ganado de vida. Yo no sé si nos vamos a ver las siguientes Navidades. Como dicen por ahí, ¿verdad? Yo no sé si voy a cargar los peregrinos después. Entonces es muy importante que recordemos esto. Vamos a hacer la reflexión. La Navidad de Juan 3:16. Cada palabra del versículo revela el plan divino. Amor, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios, hay una canción, un coro, que dice que el amor de Dios es como lo profundo del mar. Hasta la actualidad creo que no se ha medido la profundidad del mar. Y lo profundo que es el firmamento. Así de profundo es el amor de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque ya sea como creyentes o como no creyentes, tenemos un concepto muy limitado y muy romántico del amor. El amor es sentir maripositas. Es ver a la hermana llegar y es ver a la esposa llegar y sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Es ver nacer un niño y es ver la naturaleza y
Es llegar a la iglesia temprano y... No, hermanos, eso es una faceta del amor, pero no es la profundidad del amor. La profundidad del amor lo acabamos de ver. Es como Dios, viendo que yo estaba revolcado en el lodo cenagoso, me levantó y me puso sobre la peña que es Cristo. A pesar de todos los pecadotes confesables e inconfesables que yo tengo, aún así Dios me amó. Dios no me puso condición para ir a Él. Esa es la profundidad del amor. Por eso dice, porque de tal manera. Hay una profundidad en esas palabras en la que Dios nos amó. Don que ha dado a su Hijo. Él no escatimó nada porque sabía el problemón que teníamos tú y yo. Tú y yo teníamos un problema tan grande como el infierno, de morir en nuestros delitos y pecados y estar eternamente separados de Dios. Él no quiere eso para el hombre. Él quiere reconciliación con el hombre, pero nuestros pecados estorban. Y solamente el puente entre el hombre y Dios podía su Hijo Jesucristo. Amén, hermana, amén. Solamente su Hijo Jesucristo. Las obras se quedaban cortas, la religión se quedaba corta, mi dinero se quedaba corto, lo guapo que soy se quedaba corto, todo se quedaba corto. El único puente que podía lograr el brinco de pecador a santo es la muerte de Cristo y creer que Él es mi Salvador. Y solamente Dios lo podía hacer. Dios el Padre dando a su Hijo. Fe en Cristo, porque todo aquel que en Él cree. Ya dijimos, hermanos, no es un conocimiento intelectual. Si tú preguntas en la calle, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Oye, ¿crees que Jesús es el Salvador? Sí, yo creo eso. Pero no basta con creerlo. Intelectualmente, con el pensamiento, como si fuera una materia de las escuelas. La creencia, como dijimos, tiene que ver con la confianza. Y la confianza está descrita. Y la labor del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Todo lo hace Dios. Misericordia, no se pierda. El precio de nuestros pecados era el infierno. El precio de habernos desviado era el infierno. El precio de no creer es el infierno. Pero Dios dice, yo no quiero que se pierdan. Misericordia, hermanos, es no darnos lo que merecemos. No darnos lo que merecemos. Esa es la misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él dice, no se pierda, no deseo que se pierdan. Más tengan vida, promesa cumplida en cada uno de los que creemos en Cristo como Salvador. Porque la vida eterna en el creyente no comienza después en mi muerte, no, comienza desde que yo vuelva a nacer, porque de ahí ya no voy a morir. Esa es la promesa del Señor. Hermanos, Juan 3:16 es la Navidad. Es la Navidad en cada uno de nosotros. Y yo espero que todos los que estemos aquí no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Y si no tienes la vida eterna, el día de hoy ya tienes el conocimiento claro de que solamente en Cristo hay salvación. Y de que si Él nació con el propósito de verte y fijar sus ojos en ti, convencerte de que eres pecador y de que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Conclusión. Juan 3:16 en 3 frases. Dios amó, Dios dio, Dios salva. Dios amó, Dios dio, Dios salva.
Es el Evangelio en 3 frases, hermanos. El pesebre es el punto de partida de la redención eterna. El pesebre simplemente fue un momento en el tiempo. Por eso no lo romanticemos. Y digo, desgraciadamente, y no me gusta mucho, pero tengo que decirlo. Hay religiones que hasta un bebé ahí lo andan. O andan bailando con él, ¿verdad? El pasito perrón y todo ese tipo de cosas. Lo tenían en mente, ¿verdad? Pero no lo querían decir. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese niño? No se quedó eternamente niño. Por eso tenemos simplemente saber que el pesebre fue el punto de inicio. Y tenemos que ir a la historia completa. Porque la historia completa nos revela este plan perfecto. Navidad es más que una fecha o celebración. ¿Hay que estar alegres? Claro que hay que estar alegres. ¿Hay que estar gozosos? Claro que hay que estar gozosos. ¿Hay que celebrarlo? Claro, aunque no sea históricamente el día, no importa. Tenemos que recordarlo. Porque es el amor que descendió del cielo. No dejemos que el mundo nos distraiga. ¿Estamos llenos de problemas, hermanos? Sí, estamos llenos de problemas. ¿Nos angustian las noticias? Sí, nos angustian las noticias. ¿Estamos perturbados por tanta situación, violencia, robo? Sí, claro. Somos hechos con emociones, con sentimientos que nos afectan. Pero lo que más nos debería afectar es nuestra fe en Cristo. Porque en uno de los evangelios dice: teman más a aquel que puede llevar su alma al infierno que a aquel que les puede quitar la vida. Porque ¿qué es la vida? Sino como una neblina que está y después ya no está. Entonces, mis hermanos, tenemos el tiempo limitado. No nos desenfoquemos de lo importante. Estas fiestas son pasaderas. En enero viene otra cosa. Cuesta llegar a enero, ¿sí? ¿Y va a cambiar nuestra perspectiva? Sí, va a cambiar. Ahora va, el año viejo pasó, ahora sí ya no. Todos esos son sentimientos. Todas esas son emociones, son tal vez buenos propósitos, pero nos desenfocan de lo importante, que es recordar que somos valiosos a los ojos de Dios. No nos distraigamos, hermanos. Hay que renovar la fe, recibir el regalo de salvación para todo aquel que no ha creído y vivir con esperanza en Cristo. Este mundo se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sé, pero se va a acabar. Pero nuestras vidas van a permanecer. Porque ahora somos eternos. Y eternos con Dios como nuestro Señor. ¿Amén? Ok. Aplicación para nuestros días. Dios sigue amando al mundo, todo el mundo está confundido, distraído y necesitado, pero aún así Dios está al pendiente de su creación. Dios no ha abandonado a la creación, hermanos. Dios no ha abandonado a las naciones. Dios se ocupa de todo eso. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Dios se ocupa en todo ello. La iglesia debe recordar ese amor enseñando el propósito de la Navidad. Por eso tenemos que ocuparnos en ello, hermanos, en reconocer que la Navidad es el tiempo de celebración porque vino el don, el amor que descendió del cielo. La fe en Cristo sigue siendo la única esperanza verdadera en un mundo caótico. No es la política, no es la religión, no son las bonitas promesas. Cristo es la única esperanza de vida para todo ser humano. Emmanuel, Dios con nosotros, es la Navidad hecha realidad en Cristo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hermanos, ¿creemos que Dios está aquí con nosotros? ¿Creemos que Dios está con nosotros? Amén. Se hizo realidad cuando nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Cerremos nuestros ojos, por favor, vamos a orar y vamos a reflexionar sobre este momento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya tú creíste en Jesucristo como tu Salvador, como aquel que perdonó todos tus pecados, que te arrepentiste, pediste perdón y gozas de vida eterna, gloria a Dios en las alturas. Alabanzas y adoración a nuestro Dios. Si tú el día de hoy probablemente has escuchado ya mucho este mensaje, probablemente estás aquí por primera vez, probablemente estás tratando de digerir todo esto, pero no has creído en Cristo como tu Salvador, yo te invito a que hoy, en este momento, creas y confíes en Cristo como tu Salvador. Y ahí en tu corazón y en tu mente, tú puedas clamar y decir: Dios, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el pecado me separa de ti. Pero confío y creo que Cristo es mi Salvador. Y que solamente en Él puedo encontrar ese perdón de pecados y de vida eterna. Si tú crees de corazón, eres salvo, dice la Escritura. Y si tú crees ahora, te conviertes en hijo de Dios y ahora te conviertes en un verdadero adorador. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque en ese pasaje tan sencillo pero tan profundo nos llevas a la reflexión, Señor. Y nos llevas a recordar ese don precioso, ese amor que bajó del cielo para darnos vida eterna. Perdón de pecados, propósito en nuestra vida y, Padre, la garantía de que en el momento que tú dispongas de nuestra vida estaremos en la presencia de Cristo por la eternidad, gozando de todas las maravillas, Señor. Porque tú eres un Dios veraz que no mientes y cumplirás tu promesa, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, adoremos en espíritu y en verdad. Adelante. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido.
que el Señor les bendiga. ¿Sale? Y si es posible, vamos a darnos un abrazo. ¿Sale?